En este video tutorial vamos a ver el siguiente tema, lo que es Access. Ahora vamos a ver en el nivel 1, con el cual estuvimos trabajando esta primera unidad. Entonces vamos a ver lo que trabajamos en el módulo 1. Trabajamos lo que era tablas, campos, datos. También vamos a ver lo que es relaciones, formularios, los formularios divididos. A pesar de tener formularios normales, también tenemos los cuadros combinados que nos permiten mostrar los datos que están relacionados entre tablas. Si no se recuerdan, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, como primer paso, vamos a ver cuál es el que vamos a trabajar. Este. Acá tengo una base de datos, un modelo, entidad relación, en el cual tengo 5 tablas. Tengo puestos, tengo empleados, tengo turnos empleados, turnos y agencias, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que tienen llaves, que nos va a permitir indicarles que eso son llaves primarias, Entonces, vamos a crear primero nuestras tablas. Por ejemplo, podemos empezar en cualquier orden. En este caso vamos a abrir Access, ¿ya? Vamos a buscar nuestro programa, abrimos Access y nos va a mostrar la siguiente interfaz. Entonces acá nos dice cómo se va a llamar nuestra base de datos. En este caso yo le voy a poner turnos empleados. Así le voy a llamar a mi base de datos. Entonces ahora voy a darle crear. Teniendo esto, tengo esta interfaz. Acá va a estar apareciendo el listado de mis tablas y mis objetos que tenga a disposición o que estoy creando, ¿verdad? Acá tengo el listado de campos, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿A qué es lo que se refiere? Entonces nos aparece esto, nos dice tabla 1. Vamos a regresar a la diapositiva y vamos a ver que como habíamos indicado, no importa el orden en cómo nosotros vayamos creando nuestras bases de datos. En este caso voy a empezar por la tabla puestos. Acá está. Veo que va a tener 4 campos. Entonces voy a seleccionar acá, le doy clic derecho y me voy a la opción de vista diseño. Y me va a indicar el nombre de la tabla. Entonces vamos a decirle que se va a llamar puestos. Como aparece en la imagen, aparece en mayúscula, ¿sí? Entonces, como regla general, vamos a utilizar nuestras tablas en mayúscula, puestos, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso, vamos a darle a aceptar. Tengo eso, me va a salir la siguiente interfaz. Acá, como primer columna, nos dice nombre del campo, ¿sí? Nombre del campo. Acá, los campos serían code puesto, nombre, sueldo base, bonificación. Entonces voy a crear esos 4, ¿verdad? Entonces acá tengo ID, ID o ID, si ustedes lo ven así. Entonces voy a ir creando code. Los nombres de los campos por lo general se trabaja en minúsculo para no interferir en otros procesos, para poder diferenciar entre el nombre de tablas que aparecen en mayúscula y en plural, y los nombres de los campos en minúscula y en singular, ¿verdad? Entonces agrego code puesto. Si se dan cuenta, estoy agregando un guión bajo porque no puedo trabajar dejando espacios en blanco, ¿verdad? Es para evitar futuros problemas si cambiamos de otro gestor de base de datos, como es este. Access es un gestor de base de datos. También tenemos otros más y más sofisticados y más potentes en relación a este tema de base de datos y relaciones y control de datos, ¿verdad? Bueno, entonces
podemos trabajar autonumeración, pero para que nosotros agreguemos algún dato en específico, vamos a dejarlo en numérico. Por lo general, las llaves se dejan en número porque son mucho más fáciles de hacer una búsqueda para el mismo sistema, trabajar con números que con textos que puede contener diferentes caracteres como números, letras y otros datos, ¿verdad? Entonces, ya teniendo mi primer campo, voy a pasar al segundo, que era nombre. Acá, nombre, tengo texto. Teniendo texto, puedo indicarle, por ejemplo, el nombre, tamaño del campo. Yo le puedo decir que necesito que este campo tiene un nombre. Solo es de imaginarse un poco cuánto podría tener un nombre de un puesto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a dejar en 25. Teniendo eso, me dice sueldo base y bonificación. Sueldo base, ya estamos hablando de lo que es moneda o una cantidad monetaria. Entonces, también hay un tipo de dato del cual trabaja base access para controlar lo que son datos financieros, ¿verdad? Sueldo base. Y teníamos bonificación, ¿verdad? Ajá. Teniendo eso, acá me aparece nuevamente texto, que es por lo general por defecto que agrega este tipo de dato. Pero nosotros, a sabiendas que vamos a trabajar con dinero, vamos a cambiarlo a moneda, ¿verdad? Moneda. Está. La moneda, en lugar de decimales, por lo general se trabaja solo con 2 decimales. Entonces puedo modificar eso, ¿verdad? A 2 decimales. A 2 decimales. Está. Otra de las situaciones, por ejemplo, teniendo sueldo base, dice moneda. Automáticamente al seleccionar moneda, me está seleccionando el símbolo con el cual trabajamos en esta computadora acá en Guatemala, que son el Q de quetzales, ¿verdad? Ahí estamos. Teniendo eso, reviso que tengo mi llave, mis otros campos bien configurados, y ahora le doy guardar y ya tengo guardado esto. Como no lo voy a necesitar por el momento, lo puedo cerrar. Por ejemplo, le doy cerrar, voy a crear otra tabla. Me aparece la misma interfaz que anteriormente al inicio de crear la anterior tabla. Entonces, ahora, por ejemplo, yo puedo pasar a trabajar empleados, o pasar a turnos, agencias o turnos empleados, no importa el orden, ¿verdad? Pero para no perdernos fácilmente, vamos a pasar ahora a lo que es empleados. Entonces me voy a empleados, veamos, dice code empleado, apellido, nombre y code puesto. Vemos que acá vamos a crear primero los 4 datos. De acá me paso a vista diseño, me va a preguntar el nombre, entonces le voy a poner empleados. Ahí estamos. Entonces acá voy a eliminar eso y escribo code empleado. Empleado, para no tener ningún problema, vamos a pasar directamente a número, ¿verdad? Número, después apellido aparecía, después aparecía nombre y por último decía code puesto. Bueno, ahora vamos a configurar los otros tipos de datos. Por ejemplo, apellido. Acá pueden ir 1 o 2 apellidos dependiendo de cada situación de la persona. Entonces podemos agregar un tamaño de campo de 50. También el nombre, ¿verdad? Podemos tener 2, 3 nombres, ¿verdad? Entonces vamos a dejar los 50. Bueno, veamos esto muy importante. Dice code puesto, ¿sí? Hacemos a la diapositiva y vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos una relación de 1 a varios, de 1 a muchos, también conocido, ¿verdad? Entonces, acá, como el campo que nosotros creamos en puestos y llamado code puesto, vamos a revisarlo.
Acá, si yo deseo regresar a vista diseño de esto, le doy clic derecho acá, vista diseño. Vamos a ver, compuesto está número, ¿verdad? Entonces, para que podamos hacer este tipo de relación, los datos deben ser del mismo tipo. Entonces, por regla general, si yo creé el code puesto como llave primaria en la tabla puestos de tipo número, mi campo relacionado debe ser también del mismo tipo, en este caso número, ¿verdad? Entonces voy a regresar a empleados, entonces debo cambiar a número. Ahí está. Ya teniendo eso, le doy acá guardar, ya tengo el segundo. Ahora vamos a crear el tercero. Vamos a ver cómo se llama. Dice turnos empleados. Como les decía, los nombres de las tablas por lo general se trabaja en plural y los campos en singular. Entonces vamos acá, clic derecho, dice nombre de tabla. Entonces dice, se llamaba turnos puestos. Veamos esto muy importante. Como les decía, no podemos dejar espacios en blanco. Para eso utilizamos el signo de guión bajo para no tener ningún problema. Entonces le damos a aceptar. Y teniendo eso, vamos a ver. Dice correlativo. Si comprendemos lo que es este concepto, es un correlativo permite aumentar de una forma constante automáticamente. Entonces, vamos a poner correlativo. Entonces, nosotros podemos agregar los números, pero tendríamos que ir verificando cuando estemos ingresando datos, saber cuál es el anterior. Entonces sería muy tedioso estar revisando cuál fue el anterior dato que ingresé y con qué número, ¿verdad? Entonces para eso ya se cuenta con lo que es autonumeración, que el sistema automáticamente le va a dar un número, como indica acá, correlativo, ¿verdad? Entonces va a ir aumentando en 1, 2, 3 y así sucesivamente el número de registros que estén relacionados. Bien, entonces ya teniendo correlativo, vamos a pasar code empleado, code turno y code agencia. Si nos damos cuenta, como les decía, acá code empleado también lo dejamos número, entonces code empleado debe ser número. Acá cuando vayamos a crear turnos, lo vamos a dejar en número y le vamos a agregar acá número y acá en agencias igual, número, ¿verdad? Entonces vamos a dejar estos tres campos, aparte de la llave primaria, como número, ¿verdad? Entonces vamos a agregarlo. Code empleado, code turno y code agencia. Ahí está. Ya teniendo eso, como les decía, las llaves primarias de las tablas relacionadas van a estar en número. Entonces agrego esos tres en número. Doy guardar. Ya tengo mi tercer tabla. Ya solo nos falta dos nada más. Crear tabla. Ahí estamos. Ahora me voy a vista diseño para crear la otra tabla que era turnos. Turnos. Ahí está. Voy a aceptar. Entonces me va a agregar code turno. Acá agrego número y me aparece también el campo que es nombre, ¿verdad? Acá veamos y el horario que corresponde a cada uno de los turnos que voy a ir creando, ¿verdad? Porque puedo tener varios turnos diurno, que puede ser de 7 a 4, de 8 a 5 o dependiendo de nuestra empresa, ¿verdad? También tenemos el nocturno, tenemos el vespertino, podemos agregar dominical, podemos agregar otro tipo de turnos, ¿verdad? Entonces, acá, nombre, texto, un turno, puede llevar unos 20 espacios. Acá nos dice horario. Horario, ahí estamos, lo vamos a dejar texto. No vamos a ocupar mayor situación. Entonces vamos a dejarlo igual 20, ¿verdad? Ya teniendo eso, le doy guardar.
Ya solo nos faltaría una tabla más. La última tabla se llamaba agencias. Agencias. Ya teniendo eso, le voy a dar acá, aceptar. Vamos a ver cuáles son los datos que necesito. Dice COD agencia, nombre y ubicación. Entonces voy a agregar COD agencia, nombre y ubicación. Bien, acá el nombre, como les digo, el nombre de una agencia pues no puede ocupar mucho, ¿verdad? Vamos a dejarlo 30 por cualquier situación. La ubicación puede llevar a alguna dirección, puede llevar a algún lugar, algún departamento, alguna ciudad. Entonces podemos dejar unos 50 espacios. Ya teniendo eso configurado, le doy guardar. Ya tengo todo. Ahora voy a cerrar, ¿verdad? Teniendo acá, puedo ir dando acá, como ya están guardados, lo va a ir cerrando, o podemos darle acá clic derecho en cualquiera una de esas pestañitas y le decimos cerrar todo. Ahí estamos. Ya tengo acá mis 5 tablas. Ahora vamos a pasar al otro tema que habíamos visto. Ya trabajamos con tablas, ya vimos lo que es campos y datos. Algunos datos. Tenemos relaciones, que es lo que vamos a hacer y es lo que aparece acá, ¿verdad? Lo vamos a hacer exactamente igual para que ustedes vean que funciona, ¿verdad? Si es configurado correctamente las cosas. Entonces regreso a Access. Para hacer relaciones nos vamos acá donde dice herramientas de base de datos y acá nos aparece el apartado de relaciones. Vamos a dar clic y nos va a salir la siguiente ventana que nos dice mostrar tabla como título, ¿verdad? Como en este caso necesito mostrar todas porque todas las voy a relacionar. Selecciono ya sea de abajo hacia arriba, que es la forma más fácil de seleccionar todas mis tablas, o con la ayuda del teclado, que también lo podemos hacer. Entonces voy a agregar, agrego, si se dan cuenta lo agrega en un orden. Podemos ir moviendo, nos posicionamos en el nombre de cada una de las tablitas y lo arrastro a mi comodidad, ¿verdad? Entonces voy a agregar esta acá, turnos que estaba por acá, agencias, puestos, ahí está. Vamos a ver, muy similar la estructura, ¿verdad? No debe ser igual, no afecta en nada que ahora puestos esté acá. No afecta en nada, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso, code puesto está relacionado con code puesto. Entonces, como este tiene la llave principal, este se arrastra hacia donde está su similar, pero sin llave principal. Acá necesitamos agregar nuestra integridad referencial que nos va a permitir, por ejemplo, si yo tengo creado lo que son puestos y yo voy a eliminar un puesto, todo lo relacionado a puestos en empleados o todos los empleados que tengan el puesto que yo vaya a eliminar van a desaparecer para no estar eliminando uno por uno, ¿verdad? Bien, ahora veamos lo siguiente. Acá nos dice tipo de relación 1 a varios. Acá, si nos damos cuenta, en la imagen dice 1 a varios o de 1 a muchos. Así de simple. Entonces, agrego acá los 3 cheques. Si está bien, automáticamente me va a salir el símbolo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo acá con código empleado. Si tenemos nuevamente de 1 a varios, vamos a ver 1 a varios. Entonces regreso, voy a crear. Igual acá tengo de 1 a varios, le doy crear, código agencia, similar, crear. Ahí está. Ya teniendo eso, ya tengo acá mis relaciones con mis tablas totalmente vacías, ¿verdad? Acá ya funciona, ya todo está relacionado. Ahora vamos a ver el otro tema, relaciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que son formularios.
Entonces, si yo deseo, puedo cerrar esto. Como ya lo guardé, al momento de darle relación nuevamente me va a aparecer el modelo que acabo de crear. No lo tengo que hacer cada vez que abra Access, ¿sí? Una vez que ya se haya guardado. Bien, ahora vamos a pasar a donde dice crear. Y nos vamos al apartado de la cinta de opciones, formularios. Entonces, podemos ir trabajando formulario por formulario. Pero antes de eso, para que nosotros veamos los cambios, es más fácil tener uno o dos registros en cada tabla. ¿Sí? Bien. Ahora veamos una cosa. Voy a regresar a relaciones para que me lo muestre. Entonces, ¿cómo voy a llenar yo ahora mis tablas? Esto sí ya tiene un orden de cómo debemos comenzar a llenar. Empezamos las tablas que tengan lo que son el símbolo de 1, porque a esas tablas se les conoce como independientes. ¿Sí? Estas son las que deben existir primero, así como en este caso, puestos, turnos y agencias deben existir primero para que yo pueda agregar, por ejemplo, empleados o agregar turnos puestos. Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo deseo crear empleados, le doy doble clic acá encima de mi tabla empleados y me va a aparecer la siguiente interfaz, como que si estoy trabajando en Excel, solo que el nombre de las columnas me va a aparecer los nombres de los campos que he creado. Por ejemplo, como este es número, me está permitiendo agregar el número que yo desee. Entonces, por ejemplo, vamos a crear el empleado número 5. El apellido del empleado es Gutiérrez. Nombre Miguel. Ahí estamos. Y ahora me pide código puesto. Entonces, por ejemplo, si yo deseo crear un código puesto, se recuerdan, código puesto es un número. Entonces, por ejemplo, voy a agregar 5. Y me va a mostrar el siguiente error. No se puede agregar o cambiar registro porque se necesita un registro relacionado con puestos. Bueno, ahora vamos a regresar nuevamente a relaciones. Vamos a ver. Acá está relacionado con la tabla puestos. Como les decía, estas tablas se deben llenar primero, ¿sí? Como en puestos no existe un puesto con el número 5, vamos a revisar puestos, está totalmente vacío. No puedo crear algo con lo que no existe, ¿verdad? Entonces, como les decía, primer paso, llenar las tablas que empiecen con 1, porque estas son las tablas independientes o las que llevan prioridad. Bien, entonces vamos a trabajar con código puestos, nombre, sueldo base y bonificación. Entonces voy a agregar acá, por ejemplo, acá como es número, lo habíamos indicado en la llave primaria, yo puedo agregar un puesto. Por ejemplo, puesto 25, nombre del puesto. En muchos casos he visto que ustedes escriben lo que es el nombre de una persona, pero veamos lo siguiente. El simple hecho de que aparezca nombre no quiere decir el nombre de una persona. Va a ser el nombre a lo que se está refiriendo el nombre de la tabla. En este caso es puestos. Y estamos hablando de puestos de empleados. Por ejemplo, puede ser gerente. Ahí está. El sueldo base de un gerente va a ser 5,000 quetzales. Como habíamos dejado el tipo de dato en moneda, automáticamente agrega los comas. Habíamos dejado también que trabajase con 2 puntos decimales. Acá podemos ver. Y automáticamente también nos agrega lo que es el símbolo de quetzal. Una bonificación, por ejemplo, cumple metas o es una bonificación extra ya establecida en nuestra empresa, por ejemplo, 250. O también podemos hablar lo de la ley, ¿verdad? Que son 250.
doy acá, ya lo creé. Ahora por ejemplo voy a agregar otro puesto que sea 36 y ese va a ser para cajeros. Si estamos hablando de un banco, ¿verdad? Cajeros. Cajero. El puesto cajero son 2750, por ejemplo. Y va a tener una bonificación de 150 quetzales. Ahí estamos. Ya tengo dos puestos diferentes. Entonces puedo agregar empleados. Entonces, ya tengo a Miguel. Si yo agrego 5, me va a seguir mostrando esta opción. Que necesita una tabla relacionados con puestos. Ahora, yo estoy agregando el número 5, pero en puestos solo existen ya sea el puesto 25 o el puesto 36, ¿sí? Entonces, este primer empleado solo puede ser gerente o solo puede ser cajero, porque son los únicos puestos que he creado en mi tabla puestos. Entonces, voy a eliminar eso. Y ahora voy a agregar, le voy a decir que esta persona es un cajero. Entonces le voy a agregar el número relacionado a lo que es el puesto de cajero. En este caso es 36. Entonces estoy agregando 36. Si se dan cuenta, automáticamente sí me deja ingresar a este empleado, ¿verdad? Entonces voy a agregar otro empleado, por ejemplo el empleado con el código 200. Voy a agregar a una mujer que se llame Laila con el apellido Hamilton. Ella también va a ser una cajera. Ahí estamos. Ahora voy a agregar otro empleado, por ejemplo Mendoza Luis. Acá él va a ser el gerente de esa sucursal, de esa bodega o el responsable, ¿verdad? Entonces, para decir que esta persona va a ser gerente, entonces tengo que agregar el puesto con el número 25, ¿verdad? En este caso, ahí está. Ya tengo 3 empleados. Así de simple. Ya tengo estos dos datos. Como vimos, si intentamos crear empleados, por lógica nos va a pedir un puesto. Pero si no tenemos agregado lo que son puestos, no podemos agregarle un puesto que no existe. O no se puede crear un empleado sin saber qué puesto es, ¿verdad? Entonces, tuvimos que pasar primero a llenar lo que son puestos. ¿Sí? Ya llevamos estas dos tablas llenando. Ahora, veamos esto, turnos puestos. Por ejemplo, nos va a pedir código empleado. Ese ya tengo creado empleados. Nos va a pedir turnos, pero en este caso no existen turnos todavía. Entonces nos va a dar el mismo problema que con empleados con relación a puestos cuando estaba vacío. Al igual que con agencias. Agencias todavía no existe. Agencias, entonces, como les decía, vamos a llenar las que tengan el 1. Porque son las independientes o principales a llenar. Entonces voy a llenar ahora turnos. Voy a agregar un código turno 5. El turno otra vez nos aparece nombre. Como les decía, no puedo agregar un nombre de una persona. Tiene que ser en relación a lo que me está diciendo la tabla. Un turno. Entonces voy a agregar diurno. El horario le voy a decir que va a empezar de 8:30 y va a terminar, en este caso, a las 16:30, ¿verdad? Vamos a agregar otro. Vamos a agregar nocturno. Esta persona ingresa a las 16 en punto, antes de que se vaya la otra persona. Y va a salir a la 1 de la mañana. Para no confundirse, estoy trabajando con formato de 24 horas.
Entonces, ahí está, ya tengo diurno y nocturno. Bien, ya tengo eso. Ahora voy a proseguir a llenar lo que son agencias. Voy a agregar agencias. Ahora veamos una situación. Acá me aparece nuevo. Entonces quiere decir que yo lo dejé en autonumérico. Vamos a revisarlo. Clic derecho. Vista de diseño. Lo dejé en autonumérico. ¿Verdad? Si está en autonumérico, el sistema automáticamente le va a dar un valor. Entonces voy a proseguir a hoja vista de datos. Entonces acá no me va a permitir modificar porque es el mismo sistema el que va a ir agregando ese valor. Entonces si yo me paso, nos dice nombres, igual como le decía, no es el nombre de una persona, es el nombre en relación a lo que me está pidiendo de mi tabla, en este caso agencia, ¿verdad? Entonces vamos a agregar agencia 1, por ejemplo, agencia 1, ubicación zona 12. Ya tengo eso, si nos damos cuenta automáticamente le agrego el 1. Nuevamente aparece ahora nuevo. Entonces puedo agregar agencia 2. Y le voy a decir que está ubicada en zona 10. Ya tengo eso. Ya tengo 2 agencias, ya tengo 2 turnos, tengo 2 puestos, tengo 3 empleados. Entre más fácil va a ser trabajar con formularios, porque se puede ver los cambios que estaremos trabajando. Ahora sí, ya tengo creado turnos, tengo creado agencias, entonces puedo proseguir a crear turnos pues. Entonces me voy acá y me va a pedir, acá nuevamente está autonumérico, por eso dice nuevo. Entonces ahí no me va a permitir agregar. Entonces, ahora me dice código empleado. Código empleado, entonces yo puedo seleccionar cualquiera de estos empleados. Por ejemplo, vamos a decir 200. El empleado número 200, solo puedo agregar cosas que existen, ¿verdad? Código turno, tengo 5 y 6. Entonces voy a decir 6. Código agencia, trabaja en la 1 o en la 2, ¿sí? En la 1. Agrego eso, automáticamente me va a guardar y me pasa a la siguiente línea, porque eso indica que sí pude guardar. De lo contrario me saldría un mensaje de error indicándome alguna de las posibilidades de error que tenga, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya hecho mal. Bueno, entonces me pide nuevamente un empleado. Por ejemplo, ahora voy a decirle 100, que es Miguel. Él trabaja en el turno diurno, o sea, el código 5. Y en la agencia número 2. Agencia 2. Enter. Ahí estamos. Ya tengo eso. Por ejemplo, si yo me confundí y digo que el empleado número 200 no trabajaba en la agencia número 2, en la agencia número 1, puedo cambiarla a otra agencia que existe. En este caso, trabaja en la 2, ¿verdad? Hizo el cambio. Por ejemplo, ahora yo le digo, trabaja en la agencia número 3 y me va a decir, no se puede agregar o cambiar de registro porque necesita un registro relacionado con agencias. Vamos a agencias, no existe ese famoso o esa famosa agencia número 3. Entonces solo puedo agregar cosas que sí existen. En este caso lo voy a dejar en 2. ¿Sí? Bien, ahora ya teniendo eso, ya teniendo datos en mis diferentes tablas, voy a cerrar esto. Me dice, ¿desea guardar los cambios de la tabla de diseño de turnos puestos? Le digo que sí. Ahí estamos. Ya solo me quedo con mi vista de relaciones. Bien, entonces vamos a pasar al último tema, que son los formularios. Voy a agregar formularios simples o formularios divididos, ¿verdad? En este caso voy a utilizar los divididos para que se vea cómo se hace. Acá voy a trabajar con formularios divididos, lo que es empleados, ¿verdad?
Y con un formulario normal voy a trabajar lo que es turnos puestos utilizando dos diferentes modalidades de trabajo. Bien, entonces voy a empezar con empleados. Entonces yo voy a abrir empleados. Acá tengo la tabla empleados en hoja vista de datos. Me voy a la sección donde dice crear. Y ahora, si yo selecciono esta opción, formulario, me va a crear lo siguiente. Me crea automáticamente un formulario. Acá me aparece otra situación, lo que es relacionado con esa tabla. Pero como les decía, yo voy a trabajar en este caso con formulario dividido para empleados y para formulario normal. Vamos a trabajar con turnos puestos, ¿verdad? Entonces voy a cerrar esto. Me va a preguntar si deseo guardarlo. Le voy a decir que no. Entonces voy a seleccionar para formularios divididos. Acá la opción donde dice más formularios, nos va a aparecer la opción formulario dividido. Entonces le voy a dar clic. Acá nos aparece los campos relacionados. ¿Sí? Bien. Y acá nos aparece la parte de abajo. Un estilo de vista hoja de datos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que cambiar ciertas situaciones. Por ejemplo, acá nos aparece código empleado, nos aparece el nombre del campo. Pero esto ya se lo vamos a mostrar a un usuario, entonces sería muy desagradable ver esto de esta manera, ¿verdad? Entonces hay que modificarlo. Digamos F12 en el teclado para que nos permita modificar lo que está dentro de ese cuadrito, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, código empleado, dos puntos. Automáticamente va a correr un poco nuestros controles, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo. Acá también nuevamente vamos a agregar apellido, dos puntos. Acá nombre, dos puntos. Bien, ahora veamos lo siguiente. Dice código opuesto. ¿Se recuerdan? En relaciones el código opuesto va relacionado al puesto, ¿verdad? Pero como ya se lo vamos a mostrar a un usuario que no tiene idea de esto de relaciones, de tablas, de campos relacionados, sería muy difícil estar recordándose de un código, ¿verdad? Ahora pues no hay ningún problema porque solo tengo dos puestos que eran gerente y cajero, ¿verdad? Pero si tuviésemos una tabla con bastantes puestos sería tedioso estar recordando o tener un listadito de estos puestos y agregarlos. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Entonces vamos a ver. Acá ya entra en juego lo que son cuadros combinados. Entonces voy a pasar a otra vista para que sea más fácil trabajar con esto, ¿verdad? Entonces le doy clic derecho donde estoy trabajando en mi formulario y me va a aparecer vista diseño. Entonces vamos a pasar a vista diseño y me va a aparecer lo siguiente: código empleado, acá que habíamos visto anteriormente. Y se dan cuenta, yo había agregado los dos puntos, pero ¿por qué no se ve, verdad? ¿Por qué no se ve? Porque está demasiado pegado. Entonces, ¿cómo lo puedo separar? Entonces yo puedo seleccionar acá el campo que está a la par de mi etiqueta o lo que se va a mostrar a la par de mi cuadro de texto. Lo selecciono y me va a aparecer los siguientes controles, unos cuadritos. Voy a cerrar esta ventanita. Sean unos cuadritos que me permiten hacer más grande o más pequeño nuestro control. Entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño para que me dé el espacio y ahí sí va a aparecer los dos puntos, ¿verdad?
Ahí estamos. Apellido, acá estamos bien. Acá no debemos modificar absolutamente nada de este lado, solo únicamente de las etiquetas o lo que se va a mostrar a la par de nuestras cajas de texto. Bueno, habiendo visto eso, recordemos que no voy a necesitar lo que es el código del puesto, ¿verdad? De esta manera. Entonces selecciono acá, doy clic derecho, le digo eliminar y me va a quedar un espacio en blanco, ¿verdad? Entonces ese espacio en blanco lo voy a utilizar para agregar lo que es mi cuadro combinado. Entonces nos vamos a esta opción. Muy importante que debe estar seleccionado utilizar el asistente para controles, que nos va a permitir configurar nuestro control relacionado con la otra tabla. ¿Sí? Entonces, para cuadro combinado, acá si yo paso encima, automáticamente me va a decir cuadro combinado. Le doy acá, tengo el espacio, puedo dibujarlo manualmente, pero para no tener ningún problema de tamaño y otro, solo le doy únicamente clic donde iba el anterior en relación a código puesto. Entonces le doy clic y me va a aparecer la siguiente opción. Entonces en este caso voy a decirle que deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta. En este caso, código puesto es una tabla, ¿verdad? Que tiene relación a mi tabla creada anteriormente llamada puestos. Entonces voy a seleccionar la primera opción. Le doy siguiente. Le digo está relacionada con puestos. Le doy siguiente. Para ello poder identificar y guardar ese valor en mi base de datos, en mi tabla empleado específicamente, necesito dos cosas. Siempre voy a necesitar su código o los campos que pertenecen a la llave primaria y también algo que me haga recordar. Perdón por eso. Entonces, también algo que me permita identificar a los puestos. Con el nombre del puesto voy a saber qué puesto estoy seleccionando. Entonces también voy a seleccionar estos dos, ¿verdad? Código puesto y el nombre. Le doy siguiente. Ahora, para poder ordenarlo, voy a seleccionar código puesto. Como les decía, las llaves primarias, si están en número, es mucho más fácil poder ordenar y hacer búsquedas en las tablas que tengan una llave primaria basada en números, ¿sí? Entonces, ahora que ya tengo eso, le doy siguiente y me va a aparecer el listadito de todo lo relacionado a la tabla puestos y al campo nombre. Si recuerdan, teníamos dos puestos creados en mi tabla, gerente y cajero. Entonces estamos en lo correcto, ¿verdad? Solo tengo dos. Entonces le doy siguiente. Ahora yo necesito guardar ese valor en mi tabla empleados y con lo que era relacionado era code puesto. Entonces lo voy a guardar en el campo code puesto. Le doy siguiente. Ahora me dice qué etiqueta desea para el cuadro combinado, o sea, lo que va a aparecer a la par de la lista desplegable, ¿sí? Así como nombre, 2 puntos, apellido, 2 puntos, código empleado, 2 puntos, ¿verdad? Entonces, en este caso es un puesto, entonces solo agrego puesto, no necesito agregar código puesto porque ya no voy a mostrar un código, sino voy a mostrar el nombre. Entonces puedo decirle puesto 2 puntos. Voy a finalizar. Acá si se dan cuenta quedó diferente. Entonces yo al seleccionar una de ellas puedo hacerlo un poco más grande, acomodándolo al diseño de mis demás controles. ¿Estamos? Ahora puedo hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Si nos damos cuenta lo puedo hacer más grande. Por ejemplo acá
acá al momento de hacer eso me va a ir corriendo todo, ¿verdad? A excepción del último que creé. Bien, ahora vamos a probar si queda como nosotros deseamos. Entonces para eso debemos pasar ahora a vista formulario, o sea, cómo termina. Vamos a vista formulario, haciéndole clic derecho, nos va a salir un menú desplegable y le damos vista formulario. Acá. Si nos damos cuenta, tengo el empleado número 100, que era con el apellido Gutiérrez, con el nombre Miguel, y ahora en lugar de un código nos va a aparecer los puestos relacionados. En este caso, él fue ingresado como cajero. Por ejemplo, yo deseo hacer el cambio. Acá. Ya lo estoy modificando, pero para que se guarden los cambios, debo seleccionar estos controles, ¿verdad? Al hacer esto, es como darle siguiente o darle un enter, ¿verdad? Entonces hizo el cambio automáticamente, como podemos darnos cuenta acá. Ahora lo voy a cambiar a cajero, ¿sí? Nuevamente como estaba originalmente. Ahí estamos. Si podemos utilizar estos controles, podemos viajar entre los diferentes registros en relación a empleados. Ahora ya tengo eso. Voy a hacer lo siguiente. El clic derecho, guardar. Entonces me va a preguntar nombre de formulario. Entonces yo le voy a agregar, estoy poniendo la palabra formulario para hacer referencia, ¿verdad? Formulario empleado. Le doy a aceptar. Y me va a aparecer ahora acá del lado izquierdo formulario empleado. Y también acá en mi pestañita aparece el nombre que acabo de ingresar, formulario empleado. Bien, ya teniendo eso, ya solo faltaría turnos puestos. Ahora voy a cerrar esto. Ahora voy a trabajar de otra manera, por ejemplo, no seleccionando turnos puestos, sino lo voy a hacer a partir de un formulario en blanco, ¿verdad? Entonces, le doy crear. Ahora me voy a esta opción que dice formulario en blanco, crear un formulario sin control, sea sin absolutamente nada, solo un formulario en blanco. Tengo esta opción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar acá? Vamos a trabajar todo con turnos puestos, ¿se recuerdan? Entonces, el clic derecho, vamos a pasar ahora vista diseño. Si a algunos no les va a aparecer este cuadro, entonces para que salga este listado, le voy a dar agregar campos. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Acá nos va a aparecer una sección que dice detalle. Acá es donde vamos a agregar todos mis controles. Por ejemplo, si vamos al anterior, formulario empleados, vamos a ver que tiene un título, ¿verdad? Tiene un título y aparte de sus controles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo agregar este título? Pues voy a cerrar esto. Acá nos dice título. Vamos a agregarlo y automáticamente nos da el espacio para poder agregarlo. Entonces, por ejemplo, acá nos dice turnos puestos. Entonces yo lo voy a buscar turnos. Acá, como es un texto, sí puedo dejar espacios en blanco. Ahí estamos, turnos puestos. Ya tengo eso. Ahora voy a agregar acá. ¿Qué es lo que voy a agregar? Lo que corresponde a turnos puestos, su correlativo, su código empleado, su código turno y su código de agencia, ¿verdad? Bien. Entonces voy a agregar acá, como les decía, nos dice el listado de campos, mostrar todas las tablas. Como vamos a trabajar con turnos puestos, le doy acá. Entonces voy a ir arrastrando, por ejemplo, selecciono correlativo, voy a arrastrar hacia acá automáticamente, ¿verdad? Ahí estamos. Yo puedo posicionarme acá y ir moviendo en conjunto ambos controles para que quede uno a la parte del otro. También voy a necesitar
empleados, code empleado, pero se recuerdan que todos estos codes ya no me van a servir como código porque se los voy a mostrar a un usuario final, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Trabajar con cuadro combinado. Entonces voy a eliminar esto, clic derecho, eliminar. Entonces voy a trabajar acá, le doy un clic. Ahora, como estoy trabajando con código empleado, estoy trabajando con la tabla empleados. Le doy siguiente. Para poder yo trabajar con un empleado necesito su código, como les digo, o la llave primaria, en este caso que es code empleado. Y para poder identificar a un empleado voy a necesitar su apellido y su nombre, ¿verdad? Porque si solo agrego su apellido puede ser que haya alguien con el mismo apellido y viceversa, ¿verdad? También puede ser el mismo caso con nombre. Entonces voy a seleccionar apellido y nombre, ahí estamos. Con esto ya tengo cómo poder identificar y estar seguro que es el empleado correcto. Entonces le doy siguiente. Ahora lo voy a ordenar, como les decía, por código, que como es número, es mucho más fácil que el mismo sistema lo ordene fácilmente. Le doy siguiente. Acá me aparecen las 3 personas que yo he agregado como mis empleados. Le doy siguiente. Ahora yo voy a guardar ese valor en empleados, ¿verdad? Code empleado. Ahí estamos. Doy siguiente. Dice cuadro combinado, como les decía, es lo que va a aparecer a la par de ese listado. Entonces vamos a agregar únicamente empleado. 2 puntos. Finalizar. Está. Ahora si se dan cuenta ya tengo acá. Vamos a hacer el mismo proceso acá con coturno y con code agencia, ¿verdad? Pero para que no nos dé problema debemos jalar coturno, aunque no lo vayamos a utilizar, lo eliminamos. Igual con code agencia, para que el mismo formulario reconozca que vamos a trabajar con estos más adelante a través de cuadros combinados. Clic derecho, eliminar. Ahí estamos. Ahora voy a pasar acá, cuadro combinado, clic acá. Ahora me correspondía a coturno, entonces voy a trabajar con la tabla turnos. Selecciono nuevamente lo que es el turno y el nombre, ¿verdad? Con eso voy a poder identificar. Le doy siguiente. Entonces lo voy a ordenar por su código. Le doy siguiente. Acá me aparece únicamente diurno y nocturno, que es lo que acabo de ingresar. Le doy siguiente. Y se va a guardar en code turno, ¿verdad? Le doy siguiente. Y me pide nuevamente la etiqueta. Entonces voy a agregar turno, 2 puntos. Y le doy finalizar. Ahora me voy a pasar a agencia. Lo arrastro acá. Como no lo voy a utilizar, lo voy a eliminar. Entonces voy a seleccionar acá cuadro combinado nuevamente. Doy clic acá en la parte de abajo. Eran agencias, ¿verdad? Ahí está, ya lo tenemos seleccionado. Necesito el código de la agencia y el nombre. El siguiente. Acá, code agencia para ordenarlos. Nuevamente solo me aparece agencia 1 y agencia 2. Le doy siguiente. Y lo deseo guardar en código agencia. Le doy siguiente. Entonces me va a preguntar nuevamente y le digo agencia 2 puntos. Y le doy finalizar. Bien. Ahora ya tenemos eso. Si yo deseo ver si está funcionando o no, clic derecho, me voy a pasar a vista formulario. Acá vemos el correlativo. Acá en Laila Hamilton nos aparece dos diferentes: empleados, apellidos y nombres. Nocturno, que nos aparece en este caso para este turno. Entonces acá también tengo agencia. Entonces vamos a acomodar esto para que quede correctamente. Vamos a acomodarlo, por ejemplo,
apellido nombre ocupa más espacio para que quede cómodo y visualmente agradable. Entonces pasamos nuevamente a vista diseño. Entonces van a ir quedando un poco diferentes tamaños, ¿verdad? Por ejemplo, un correlativo va a quedar muy bien de este tamaño, ¿verdad? Acá en empleado, como les decía, tiene apellido y nombre, entonces ocupa más espacio, entonces lo puedo hacer un poquito más grande. Acá dice turno, entonces lo que vamos a hacer ahora, turno, lo vamos a, como no son tan grandes, entonces lo vamos a acomodar así, igual agencia. Este puede ser grande, entonces vamos a hacer el control grande, ¿verdad? Ahora me quedo alineado vertical y horizontalmente. Regreso a vista diseño y si se dan cuenta quedó bastante agradable. Puedo ver acá, me puedo mover entre los registros. Ahora el tercero, como no existe, por eso aparece la palabra nuevo, ¿verdad? Voy a vista diseño. Estamos. Ahora estamos ocupando bastante espacio acá de sobra. Entonces para poder no desperdiciar ese espacio, nos posicionamos acá donde dice la parte gris y nos va a aparecer este símbolo. Le damos clic y podemos arrastrar hacia arriba hasta el espacio que necesitemos. Igual acá en el título, ¿verdad? Si deseamos que no quede muy grande esa opción celeste como fondo, lo podemos acercar y ahí ya va a quedar de la siguiente manera. Entonces ahora me paso a vista formulario y revisamos que quede todo excelentemente, ¿verdad? Ahí ya quedó tal y como yo deseaba. Ahora le doy guardar y me va a pedir el nombre del formulario, entonces le voy a agregar, en este caso era formulario turnos puestos. Ahí estamos, le doy aceptar, está y aparece el siguiente, voy a cerrar. Ya tengo mis dos formularios, sí, simple, hechos de dos diferentes maneras. Claro, esta es muy ilustrativa para poder trabajar lo que son formularios sencillos, porque puedo ver el cambio, pero para un usuario normal únicamente se le debe mostrar los controles y no los datos que se tienen guardados, a excepción si tiene varios datos relacionados al mismo, ¿verdad? Bien, ahora voy a cerrar. Ven qué fácil es trabajar con Access. Estuvimos viendo lo que son las tablas, algunos tipos de datos, alguna que otra característica, también las relaciones. Acá podemos ver las relaciones y también los formularios creados de dos diferentes maneras, ¿verdad? Entonces con esto espero que les haya ayudado y nos vemos hasta otra entrega de los videos acá de apoyo para sus exámenes.